Tom, es genial estar de vuelta aquí, verte de nuevo, y gracias a todos por venir a escucharme hablar esta noche. Como todos saben, desde el 7 de octubre, el Medio Oriente ha sido completamente sacudido. Creo que antes del 7 de octubre, casi todo el mundo pensaba que el Medio Oriente era una región bastante estable, sin grandes problemas. Entonces sucedió el 7 de octubre y hoy parece ser solo problemas, y seguirá siendo así en un futuro previsible. Lo que quiero hacer es analizar lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre. Quiero hablar sobre las causas del conflicto, dónde estamos hoy y hacia dónde nos dirigimos. Para ello, voy a estructurar mi charla de la siguiente manera. Primero, me centraré en analizar el conflicto en Gaza, principalmente entre Israel y los palestinos, o Israel y Hamás. También diré algunas palabras sobre Hezbollah, ya que el conflicto entre Hezbollah e Israel está relacionado con Gaza. Ese es el primer conflicto que quiero examinar. El segundo conflicto que quiero abordar es el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, que tuvo lugar el 1 de abril, el 14 de abril y el 19 de abril. Quiero entender exactamente qué ocurrió y cuáles son las consecuencias, lo cual también haré con la guerra de Gaza. Esos son los dos conflictos que voy a analizar. Luego, en la segunda parte de la charla, hablaré sobre las consecuencias de todo esto. Las consecuencias de esos dos conflictos para Israel, Estados Unidos e Irán. Mi argumento principal es que Israel es el gran perdedor. Israel está en serios problemas hoy, y hay pocas esperanzas de salir de esa situación en el futuro. En segundo lugar, los estadounidenses también son perdedores, aunque no tanto como Israel. Por último, los ganadores, aunque no de manera decisiva, son los iraníes. Esta es la estructura básica de mi charla esta noche. Ahora, permítanme comenzar con lo que sucedió el 7 de octubre y hablar sobre la guerra de Gaza. Para proporcionar un contexto de fondo, es importante entender que Israel hoy es lo que yo llamaría un gran Israel. Israel controla todo entre el río y el mar. Por supuesto, esa frase generalmente se asocia con Hamás, ya que Hamás quiere controlar todo entre el río y el mar, al igual que Israel. El resultado final es que hoy en día tenemos un gran Israel, que incluye lo que se llama Israel dentro de la línea verde. Israel antes de la guerra de 1967, Gaza y Cisjordania. Es muy importante entender que dentro del Gran Israel hay aproximadamente 7,3 millones de palestinos y aproximadamente 7,3 millones de judíos israelíes. Hay una igualdad numérica aproximada entre los dos lados. La pregunta es, ¿cómo piensa Israel manejar este Gran Israel donde existe esta igualdad entre las dos poblaciones? Básicamente, hay cuatro opciones. Tener un Gran Israel democrático. Esto no va a suceder porque ya no sería un Estado judío. Si observamos las tendencias demográficas, los palestinos están teniendo más hijos judíos israelíes, por lo que esta opción está descartada. Una solución de dos estados. Todo el mundo habla de esto, pero no está sucediendo, especialmente después del 7 de octubre y ni siquiera antes de eso. Hablaré más sobre esto, pero Benjamin Netanyahu y la élite israelí no tienen interés en una solución de dos estados. Apartheid. Básicamente lo que tenemos ahora es un estado de apartheid. Podemos entrar en más detalles durante la sesión de preguntas y respuestas si lo desean, pero si observamos organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y B'Tselem, la principal organización de derechos humanos en Israel, todas han producido extensos informes que describen por qué Israel es un estado de apartheid. Limpieza étnica. Esto implica deshacerse de la mayoría de los palestinos que viven en Gaza y Cisjordania, creando un gran Israel completamente dominado por judíos israelíes, con muy pocos o ningún palestino en su interior. Estas son las cuatro opciones. Las dos primeras están descartadas. La tercera es el apartheid, que es básicamente lo que tenemos ahora. La cuarta es la limpieza étnica.
Ahora cambiemos de enfoque y hablemos sobre cómo era la situación antes del 7 de octubre, enfocándonos principalmente en Gaza. Antes del 7 de octubre, los palestinos en Gaza vivían básicamente en una gran prisión al aire libre. Lo que sucedió fue que en 2005, cuando Ariel Sharon era primer ministro de Israel, decidió retirar a los colonos de Gaza. Como saben, hay colonos en Cisjordania, y hasta 2005 también había colonos israelíes en Gaza. Sharon los retiró porque Gaza era un avispero, y tener colonos allí era un desastre. Tenían las manos llenas en Cisjordania y querían concentrarse en esa región. Entonces, retiraron a todos los colonos, y Gaza se convirtió en una prisión al aire libre. Hasta el 7 de octubre parecía que Netanyahu y su gobierno podían manejar la situación en Gaza. Nadie pensó que lo ocurrió el 7 de octubre sucedería. Por eso los israelíes fueron tomados por sorpresa. Pensaban que estaban gestionando bien la situación. Lo que estaba ocurriendo era que sorprendentemente Netanyahu estaba contento con que Hamás gobernara Gaza. Esto es difícil de creer hoy, pero es cierto. Netanyahu se aseguró de que Hamás recibiera financiación y que estuviera funcionando razonablemente bien. ¿Por qué es esto así? Porque Netanyahu se opone rotundamente a una solución de dos estados. Mahmoud Abbas, quien lidera la autoridad palestina en Cisjordania, está a favor de una solución de dos estados. Desde el punto de vista de Netanyahu, Abbas era una amenaza porque promovía esta idea. Por lo tanto, Netanyahu apoyó a Hamás, ya que todos sabemos que Hamás no quiere una solución de dos estados. Netanyahu estaba jugando a enfrentar a Hamás con la autoridad palestina en Cisjordania, y parecía que estaba funcionando. Cada cierto tiempo, los israelíes llevan a cabo lo que llaman cortar el césped, lo que significa precipitar un conflicto con los palestinos, entrar, matar a cientos o miles de palestinos, destruir edificios y enviar un mensaje claro de que ellos están al mando y que los palestinos deben permanecer en esa prisión al aire libre. Esta era la situación general. Parecía que Netanyahu estaba manejando todo, lo que explica por qué fueron sorprendidos el 7 de octubre. Sin embargo, lo que ocurrió el 7 de octubre fue que Hamás atacó a Israel. Creo que es justo decir que lograron un éxito espectacular. La evidencia sugiere que incluso Hamás se sorprendió por lo exitosos que fueron. Eventualmente se retiraron de Israel. Los israelíes consolidaron la situación dentro de sus fronteras y luego comenzaron una ofensiva contra Hamás. Esa ofensiva está teniendo lugar en este momento. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuáles son exactamente los objetivos de Israel? Esto es muy importante para entender lo que están tratando de hacer. Si lees los medios occidentales, incluidas las noticias en Australia, se menciona que los principales objetivos de Israel son, primero, derrotar decisivamente a Hamás y eliminarlo. Desde el punto de vista israelí, esto tiene sentido. El segundo objetivo es recuperar a los rehenes. Como saben, Hamás tomó alrededor de 240 rehenes, y obviamente Israel quiere recuperarlos. Sin embargo, lo que no se discute en los medios occidentales es el verdadero objetivo, y ese objetivo es limpiar étnicamente Gaza. La razón por la que quieren limpiar Gaza es porque esa es la única manera de salir del apartheid. Como todos saben, Israel es un estado de apartheid, y la única forma de salir de esa situación es llevar a cabo una limpieza étnica. Además, esa es la única manera de derrotar a Hamás. Es bastante claro que Israel no va a derrotar a Hamás, y resulta difícil creer que pensaran que podrían lograrlo antes de entrar en Gaza. Pero si limpias Gaza y expulsas a todos los palestinos, también expulsas a Hamás. De esta manera, resuelves dos de los problemas principales, el problema del apartheid y el problema de Hamás. Ahora probablemente te estés diciendo a ti mismo, Israel no haría algo como esto. Pero permíteme mencionarte algunos puntos. Primero, para crear el Estado de Israel en un principio, se tuvo que llevar a cabo una limpieza étnica masiva en 1948 y nuevamente en 1967.
Los israelíes limpiaron grandes partes de lo que hoy es el Gran Israel. La idea de que no harían esto ahora es difícil de sostener. Si lees diversos medios israelíes, hablan sobre limpieza étnica todo el tiempo, y si lo piensas bien, tiene sentido desde su perspectiva. Finalmente, otro punto que quiero destacar es que una de las críticas hacia lo que están haciendo los israelíes, especialmente Benjamin Netanyahu en Gaza, es que no han planteado ningún plan sobre cómo será Gaza después de que cesen los disparos. En otras palabras, ¿cuál es la solución política una vez que todo termine? Los comandantes militares israelíes y de Fuerzas de Defensa de Israel se quejan constantemente de que Netanyahu no les da una idea de cómo será el resultado político final, lo que les dificulta abordar a Hamas y a los palestinos con un objetivo claro en mente sobre cuál es el final del juego aquí. La razón por la cual no hay un plan final y no se habla de cómo se administrará Gaza dominada por palestinos es porque quieren que los palestinos se vayan. Quieren limpiar étnicamente Gaza. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo se lleva a cabo esta limpieza étnica? Primero, definitivamente comenzaron atacando a Hamas. Ese es el lado puramente militar de la historia. Atacaron a Hamas. Pero para que la limpieza étnica funcione, debes hacer dos cosas. Tienes que matar a una cantidad significativa de personas, de palestinos inocentes en su mayoría, no solo miembros de Hamas. Tienes que matarlos en grandes números para darles un incentivo poderoso que los empuje a marcharse. Tienes que hacer el lugar inhabitable. Esto es exactamente lo que están haciendo. No solo están matando personas, están haciendo de Gaza un lugar imposible de habitar. Puedo entrar en más detalles durante la sesión de preguntas y respuestas si alguien quiere saberlo, pero como muchas personas dicen, especialmente los representantes de la ONU presentes allí, el lugar es inhabitable. Y la razón de esto es porque están tratando de limpiar Gaza. Finalmente, lo que están haciendo es provocar hambruna en la población. Hay mucha discusión sobre el hambre en el norte de Gaza. Los Estados Unidos están ejerciendo una fuerte presión sobre los israelíes para permitir la entrada de alimentos y otros tipos de ayuda. Pero los israelíes están resistiendo en cada paso. ¿Por qué están dejando morir de hambre a los palestinos? ¿Por qué están matando a los palestinos? ¿Por qué están haciendo que Gaza sea inhabitable? Es muy simple, quieren expulsarlos. Básicamente, eso es lo que ha estado sucediendo. Al principio, había muchas discusiones sobre genocidio, y yo estaba públicamente en contra de esa idea. Pero después de diciembre, cambié de opinión. Creo que los israelíes ahora están llevando a cabo un genocidio. Lo que ha ocurrido es que, al no haber logrado expulsar a los palestinos, han tenido que aumentar la cantidad de asesinatos. Siguen esforzándose por sacar a los palestinos de Gaza, y la forma en que lo hacen es matando a más personas y haciendo que la situación sea más y más inhabitable. La situación simplemente se está deteriorando cada vez más, a pesar de que Estados Unidos y de hecho Occidente en general están haciendo lo que pueden para alimentar a los palestinos. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos hoy? ¿Cuál es la situación actual? Primero, no han derrotado a Hamas y no van a derrotarlo. Kurt Campbell, quien es el subsecretario de Estado de Estados Unidos, básicamente lo dijo ayer. Hay muchas historias en la prensa israelí que confirman que no van a derrotar a Hamas, no han recuperado a los rehenes y tampoco han podido limpiar Gaza. Además, están atrapados en Gaza. Volvieron allí en 2005, pero ahora están de regreso y no tienen forma de salir en este momento. Esto no es bueno. Entonces lo que vemos aquí es que Israel está en serios problemas en Gaza. Además del problema en Gaza, también tienen un gran problema con Hezbollah, porque Hezbollah, en el norte, en apoyo a Hamas, ha estado bombardeando el norte de Israel. Hay entre 60,000 y 100,000 israelíes en la parte norte de Israel que han tenido que mudarse al centro del país de manera temporal y no pueden regresar a casa,
porque Hezbollah sigue bombardeando. Hezbollah ha declarado que continuará luchando contra los israelíes mientras continúe la situación en Gaza. Esto representa un gran problema para los israelíes. Entonces, no solo tienen problemas con Hamas en Gaza, también tienen problemas con Hezbollah en la frontera norte. Además, los hutíes también han comenzado a apuntar hacia Israel. Recientemente, los hutíes lograron que su primer misil impactara en Israel, solo uno, pero es un presagio de lo que está por venir. ¿Ves cuántos problemas tiene Israel? No han logrado sus objetivos declarados respecto a Hamas, los rehenes o la limpieza étnica. Como mencioné antes, de las 4 opciones posibles, 2 están descartadas, dejando solo el apartheid o la limpieza étnica. Los israelíes entienden perfectamente que un estado de apartheid no es sostenible. Recuerdan lo que pasó con Sudáfrica. Por eso la limpieza étnica es tan atractiva para ellos. Sin embargo, hasta ahora no han logrado llevarla a cabo. Esa es la historia sobre Gaza. Ahora cambiemos de tema y hablemos sobre el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Hasta el 1 de abril, la guerra entre Israel e Irán, e incluso entre Estados Unidos e Irán, era una guerra en la sombra. Es muy importante entender que ninguna de las partes quería que esta guerra en la sombra escalara. Ni Irán ni Estados Unidos deseaban un conflicto directo. Sin embargo, Israel sí tenía interés en que la situación escalara. Durante mucho tiempo, Israel ha intentado arrastrar a Estados Unidos a una guerra contra Irán, pero Estados Unidos no quería una guerra. El 1 de abril, como todos recordarán, Israel atacó la embajada iraní en Damasco, Siria. Esto enfureció a los iraníes, quienes dejaron claro que iban a tomar represalias contra Israel. Estados Unidos estaba indignado. Estaban muy molestos con Israel por realizar este ataque sin informarles de antemano. Esto puso a Israel en una posición delicada, ya que parecía que iba a estallar un gran conflicto entre Israel y Estados Unidos, por un lado, e Irán por el otro. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Irán querían este conflicto. Así que lo que ocurrió fue lo siguiente. Entre el 1 de abril y el 14 de abril, ambos países trabajaron a través de intermediarios, ya que no tienen relaciones directas, para asegurarse de que el ataque iraní fuera limitado. Queríamos asegurarnos de que los iraníes no atacaran áreas pobladas, sino que se centraran únicamente en 1 o 2 objetivos militares. Tanto Estados Unidos como Irán acordaron que el ataque sería limitado. Cuando llegó el ataque iraní el 14 de abril, se estableció una línea de comunicación informal entre Estados Unidos e Irán a través de Omán. Ambos lados querían mantener la situación bajo control. El ataque ocurrió y Estados Unidos desempeñó un papel crucial en la defensa de Israel. Como recordarán, muchos países participaron en la defensa contra el ataque. Jordania, Arabia Saudita, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Esto representa un problema significativo para Israel porque siempre se ha enorgullecido de poder defenderse de manera independiente contra cualquier adversario que amenace con atacarlo. Sin embargo, en este caso, no solo estábamos coordinando con los iraníes para asegurarnos de que el ataque fuera limitado y no se saliera de control, sino que hay evidencia considerable de que aproximadamente la mitad de los misiles y drones iraníes derribados fueron abatidos por Estados Unidos, no por Israel. Estados Unidos desempeñó un papel crucial, utilizando buques navales para interceptar misiles balísticos iraníes y aviones de combate para derribar misiles de crucero y drones. Si bien Israel también jugó un papel importante, es esencial entender que nosotros, los Estados Unidos, lideramos la coordinación. Queríamos asegurarnos de que el ataque iraní no fuera exitoso y no escalara más allá de lo que ya estaba ocurriendo. Esto nos lleva al punto final de los eventos de abril entre Irán e Israel. Israel respondió al ataque iraní el 19 de abril. Como era de esperarse, Israel quería llevar a cabo una gran represalia contra Irán.
Querían desatar toda su fuerza militar. Sin embargo, Estados Unidos no lo permitió. Estados Unidos hizo todo lo posible para contener la situación y limitar la respuesta israelí. Al final, lo que hizo Israel fue atacar un solo radar en el área de Isfahán en Irán, un radar asociado con un sistema de misiles S-300. Fue una respuesta muy limitada, y esto ocurrió porque Estados Unidos insistió en que debía ser limitada. Además, Washington se esforzó en convencer a Israel de que ya había obtenido una gran victoria el 14 de abril al interceptar los misiles y drones iraníes. Así que Israel aceptó llevar a cabo este ataque simbólico y luego dar por cerrado el asunto. Este conflicto, a diferencia del de Gaza, terminó ahí. Sin embargo, como pueden ver, entre el 1 de abril y el 19 de abril, hubo un conflicto significativo que involucró a Irán, Israel y Estados Unidos. Ahora quiero hablar sobre las consecuencias de estos conflictos, tanto el de Gaza como el de Irán, para Israel, Estados Unidos e Irán. Como mencioné antes, creo que Israel fue el gran perdedor aquí. ¿Por qué digo esto? Hay varias razones. Primero, los israelíes están de regreso en Gaza. Salieron en 2005 bajo la dirección de Ariel Sharon, un líder extremadamente duro, al menos tan duro como Benjamin Netanyahu. Sharon entendió que Gaza era un avispero y decidió que Israel no podía seguir allí. Sin embargo, ahora están de regreso y no tienen una solución para el problema. Han hecho que Gaza sea inhabitable, pero los palestinos no se están yendo. Entonces, ¿qué harán? Están atrapados en Gaza y enfrentan una situación muy complicada. Segundo, el concepto de disuasión de Israel ha sido gravemente debilitado. La disuasión israelí siempre se ha basado en el concepto de dominancia en la escalada. Esto significa que si alguien ataca a Israel, Israel responderá con una fuerza aún mayor, dejando claro que cualquier ataque será severamente castigado. Un ejemplo clásico de esto ocurrió en 2006, cuando Hezbollah mató a algunos soldados israelíes y secuestró a uno. Israel respondió masivamente, y Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, declaró más tarde que, si hubiera sabido cómo reaccionaría Israel, nunca habría permitido ese ataque. Sin embargo, hoy en día está claro que Israel ya no tiene dominancia en la escalada, ni con Irán ni con Hezbollah. No pueden detener los bombardeos de Hezbollah en la frontera norte. Y aunque han atacado a Hezbollah con fuerza, el grupo sigue respondiendo. Hezbollah tiene 150,000 misiles y cohetes, y ese número sigue creciendo. En cuanto a Irán, lo que ocurrió entre el 1 y el 19 de abril tampoco muestra dominancia en la escalada. Además, Israel dependió en gran medida de Estados Unidos para defenderse de los ataques iraníes. Sin el apoyo estadounidense, Israel no podría realizar operaciones militares de la magnitud que vemos en Gaza. Tercero, con la llegada de los misiles y drones, actores como Hamas, los hutíes y Hezbollah han desarrollado capacidades que les permiten atacar a Israel y causar enormes daños. Esto ha generado una gran preocupación entre la población israelí, ya que se sienten cada vez más expuestos a adversarios formidables. No quiero minimizar el hecho de que grupos como Hezbollah y Hamas representan una amenaza seria para Israel. Ambos grupos desean acabar con Israel y no dudan en emplear sus capacidades militares para lograrlo. Sin embargo, la evolución de las tecnologías de misiles y drones ha aumentado significativamente su capacidad para desafiar a Israel y crear un verdadero peligro. Cuarto, Israel se ha convertido, en efecto, en un paria internacional, de maneras que no lo había sido en el pasado. Si miramos lo que está ocurriendo en las universidades de Estados Unidos y en todo el mundo, se observa un cambio notable en la percepción de Israel. Esto es solo un indicio de un cambio más amplio en la opinión pública global, ya sea que consideres que las críticas hacia Israel son justificadas o no. Finalmente, también debemos considerar las consecuencias para Estados Unidos. Aunque no es un perdedor tan grande como Israel, claramente no ha salido ileso de esta situación.
En primer lugar, la posición de Estados Unidos en el Medio Oriente se ha visto debilitada. Tradicionalmente, Estados Unidos ha sido visto como un aliado inquebrantable de Israel, pero los eventos recientes han puesto de manifiesto las tensiones en esta relación. Por ejemplo, cuando Estados Unidos presionó a Israel para limitar su respuesta militar a Irán, quedó claro que Washington no estaba dispuesto a respaldar completamente las acciones de Israel. En segundo lugar, la postura de Estados Unidos como mediador imparcial en el conflicto israelí-palestino ha quedado aún más dañada. El apoyo incondicional a Israel ha alienado a muchos países en el Medio Oriente y más allá, complicando los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en la región. Por otro lado, Irán parece ser el único ganador relativo en esta situación. Aunque su ataque contra Israel fue limitado, logró enviar un mensaje claro de que no se quedaría de brazos cruzados frente a las acciones israelíes. Además, Irán ha fortalecido su posición como líder de la resistencia contra Israel, ganando más apoyo entre los grupos y estados que se oponen al Estado israelí. Sin embargo, es importante destacar que Irán no ha salido completamente victorioso. La coordinación entre Estados Unidos e Irán para limitar el conflicto demuestra que ambos países están interesados en evitar una escalada total, lo que sugiere que Irán todavía enfrenta importantes restricciones en su capacidad para actuar libremente en la región. En resumen, las consecuencias de los conflictos recientes han sido devastadoras para Israel, complicadas para Estados Unidos y relativamente favorables para Irán. Israel se enfrenta a desafíos enormes, tanto dentro de Gaza como en su frontera norte con Hezbollah. Además, su posición internacional está en declive, y su capacidad para mantener la dominancia en la escalada está siendo cuestionada. Por su parte, Estados Unidos está luchando por equilibrar su apoyo a Israel con su deseo de evitar un conflicto más amplio en el Medio Oriente. Mientras tanto, Irán está aprovechando la oportunidad para consolidar su influencia en la región, aunque también se enfrenta a limitaciones significativas. En términos de las implicaciones generales, también es importante señalar que los conflictos recientes han resaltado las crecientes limitaciones de Israel para operar de forma independiente. Esto es evidente tanto en Gaza como en los enfrentamientos con Irán. En el pasado, Israel se enorgullecía de su capacidad para manejar conflictos por sí solo. Sin embargo, ahora depende cada vez más de la ayuda militar y diplomática de Estados Unidos. Por ejemplo, en Gaza, la operación militar no habría sido posible sin el suministro constante de armamento avanzado y apoyo logístico de Estados Unidos. De manera similar, durante el conflicto con Irán en abril, Israel necesitó la intervención activa de las fuerzas estadounidenses para defenderse contra los ataques con misiles y drones. Esto pone de relieve una dependencia cada vez mayor que podría limitar la capacidad de Israel para actuar unilateralmente en el futuro. Además, la dinámica cambiante en el Medio Oriente también representa un desafío para Estados Unidos. A medida que Israel se enfrenta a una creciente presión internacional por sus acciones en Gaza y otros lugares, Estados Unidos se ve cada vez más atrapado en la difícil posición de equilibrar su apoyo a Israel con su deseo de mantener relaciones positivas con otros países en la región, incluidos aquellos que tienen fuertes vínculos con los palestinos. En cuanto a las consecuencias estratégicas más amplias, está claro que el equilibrio de poder en el Medio Oriente está cambiando. Las tensiones entre Israel, Irán y otros actores como Hezbollah y los hutíes son un recordatorio de que la región sigue siendo altamente volátil y que las dinámicas actuales podrían llevar a un conflicto aún mayor en el futuro. En conclusión, lo que hemos visto desde el 7 de octubre y en los meses posteriores es un cambio significativo en la situación política
y militar en el Medio Oriente. Israel está enfrentando una crisis multifacética que incluye desafíos militares, políticos y diplomáticos. Estados Unidos, aunque menos afectado directamente, también se enfrenta a importantes dilemas estratégicos mientras intenta navegar en una región cada vez más compleja. Finalmente, Irán ha demostrado que puede jugar un papel clave en esta dinámica, aunque también enfrenta restricciones significativas en términos de su capacidad para actuar libremente. En última instancia, el futuro del Medio Oriente dependerá de cómo los actores clave manejen estas tensiones en los próximos meses y años.